hasta año pasado no sabía nada prácticamente de todo ese tema de la hispanidad, bueno, de que fue creada una leyenda negra para, eh, como hablar mal de todo lo que hizo España en Hispanoamérica y por eso surgió el término Latinoamérica, todo eso como una jugada de Francia, algo así. Y bueno, entonces, desde entonces desde que empecé con el canal, empezó a aparecer más cosas sobre eso y bueno, a los pocos me voy enterando desde acá de Brasil, porque bueno, no es una cosa que se discute en Brasil, se acepta todo eso, acá llamamos todo eso de Latinoamérica, acá en Brasil se incluye Brasil como parte de Latinoamérica por el origen idiomático común de latín y todo eso, y por eso decimos, bueno, Latinoamérica, Brasil, los países que hablan español, por lo menos es lo que se dice oficialmente acá en Brasil. Pero bueno, parece que no fue tan así la cosa, ¿no? Parece que tuvo que ver toda una jugada de Francia y quizás los ingleses también en contra de España, todo eso. Y acá, mira qué interesante, los medios de comunicación de los ingleses, BBC, vienen hablando del origen del término Latinoamérica o América Latina. Y bueno, y que pone Francia como teniendo parte en todo eso. Vamos a ver si pone a ellos también y vamos a ver cómo explican las cosas acá. Interesante eso, explicado por los ingleses. Que bueno, muchos dicen que fue uno de los países que ayudó a originar y esparcir la leyenda negra, ¿no? En América, los indígenas cuna de Colombia y Panamá. Significa tierra en plenitud. En Brasil, y lo que hoy es Paraguay, le llamaron... Para. Acá faltó una parte. Creo que ese nombre inicial acá. Abya Yala le llamaban Abya Ayala. en América, los indígenas cuna de Colombia y Panamá. Significa tierra en plenitud. En Brasil, y lo que hoy es Paraguay, le llamaron Pindorama, que en lengua tupí y guaraní significa tierra buena para plantar o tierra de palmeras. Pero ¿cómo fue que pasamos de esos nombres indígenas al que todos conocemos hoy de América Latina? ¿Y qué tuvo que ver Francia con eso? Lo contamos en este video. Empecemos por ver cómo pasamos de los nombres ancestrales al de América. Muchos de esos nombres fueron borrados por la colonización que impuso la religión católica y la lengua española, y en ese proceso exterminó a gran parte de la población indígena. Primero, los colonizadores le llamaron Indias Occidentales porque pensaban que habían llegado a India. También le decían Nuevo Mundo. Pero fue este mapa en el que por primera vez se puso oficialmente el nombre. Era 1507 y su creador, Martin Valdés Müller, usó una variante del nombre de Américo Vespucio para nombrar por primera vez América a esta masa de tierra. Y este fue el primer mapa que representaba claramente un hemisferio al occidente separado de Asia y con Qué chiquita está América acá, ¿no? No, todavía no lo conocían, toda muy bien. el Pacífico por el medio. Algo que cambió para siempre la comprensión europea de un mundo que anteriormente estaba dividido en solo tres partes: Europa, Asia y África. La idea de un continente completamente separado de Europa tardó años en asentarse, pero mientras tanto, a lo largo del siglo XVI, los colonizadores españoles habían dividido a este territorio en 4 virreinatos: Nueva España, Perú, Río de la Plata y Nueva Granada. Pero entonces, el siglo XIX se estrenó con las guerras de independencia y una revolución identitaria que también incluyó su cambio de nombre, o mejor dicho, la búsqueda de uno propio. El contexto era una región devastada por la guerra y que se iba construyendo en torno a lo que les unía. Pensadores de la América que fue española comenzaron a buscar una identidad desde México hasta la Tierra del Fuego, hasta Chile. Base haber sido colonia española, haberse mantenido fieles a la Iglesia Católica, los angloparlantes eran protestantes, y además el haber tenido un componente indígena muy fuerte. También se reconfiguraron los mapas. Los virreinatos desaparecieron y en su lugar surgieron nuevos estados. La Gran Colombia, que existió de 1819 a 1831, la República Centroamericana de 1824 a 1841 o la breve Confederación Perú-Boliviana, que apenas duró 3 años, de Qué grande fue esa confederación, mira. Qué grande. 1836 a 1839. Y a esa América ya libre comienzan a llamarle de muchas maneras: América que fue española, o la América antes española, o la América meridional. Luego comienza a identificarse América con el lenguaje con que se habla. Se dice América, Hispanoamérica y luego Iberoamérica para incluir a Brasil. A todo esto surgía con el nombre otro problema, que de hecho aún no se ha logrado solucionar. Para este momento ya Estados Unidos se había independizado de Gran Bretaña. El 4 de julio de 1776 nació en el norte un nuevo país: Estados Unidos de América. Porque ya los norteamericanos al declarar su independencia habían apoderado del nombre América. Y es una de las razones por las cuales es imposible cambiar el nombre del continente.
porque una enorme cantidad de personas se llaman a su país América. Así que, ya libres de España, había que diferenciarse de esa parte del continente. Entre las primeras referencias escritas de la expresión América Latina está la del colombiano José María Torres Caicedo en un poema en 1850. Mira, acá pone que entonces empezó con el señor acá, José María. Hasta ahora no puso nada de los franceses. La raza de la América Latina al frente tiene a la raza sajona. Ese mismo año, el chileno Francisco Bilbao también hablaba en otro poema de dos Américas, una anglosajona y otra latina. Pero muchos historiadores coinciden. Hasta ahora prácticamente está diciendo que fue algo, un invento acá de los hispanoamericanos. En que incluso antes se le llamaba así en determinados círculos de intelectuales y de la iglesia. Aparece esporádicamente en algunos textos ya en la década de los 40, finales de los 30 y desde luego en la década de los 40 el término empieza a utilizarse. Pero ahí sí que es un uso muy erudito, por decirlo de alguna manera. Y aquí es donde entra Francia en juego, porque esta idea de dos Américas también se atribuye a los franceses. Recordemos que desde el triunfo de la Revolución Francesa y hacia la primera mitad del siglo XIX estaba viviendo una gran transformación. Los franceses habían abolido la monarquía, por primera vez hubo una declaración de los derechos del hombre y el país se había convertido en una república. Y en 1848 llega al poder Napoleón III, el sobrino de Napoleón I y quien buscaba, como su tío, convertir a Francia en una gran potencia. Para eso tenía que hacer frente al poder de Estados Unidos y de Inglaterra en pleno auge de la Revolución Industrial. Napoleón III se presentaba al mundo como el mayor defensor de la tradición occidental católica y uno de sus más prominentes ideólogos, Michel Chevalier, creó el concepto de panlatinismo, la idea de una Panlatinismo, mira. civilización occidental liderada por Napoleón III que aunaba el mundo latino a través del catolicismo y de la lengua, es decir, Además de eso sería en Europa entonces. los idiomas que vienen del latín y que incluía a Francia, Italia, España y Portugal. Chevalier, que conoció y describió el Nuevo Mundo o América, comenzó a popularizar la idea de que esa región estaba dividida entre un norte anglosajón protestante y una América que era latina, católica, mestiza y que también se asociaba con el panlatinismo. Así que en esa época de influencia y transformación, Michel Chevalier fue, según varios historiadores, el que más contribuyó a que se divulgara y se popularizara el nombre de América Latina en el mundo. Mira, bueno, hasta ahora, según este video, lo que dice es prácticamente, acá ya en Hispanoamérica, ya tenía algunos hispanoamericanos que hablaban de una América Latina, pero fueron los franceses que esparcieron eso con fuerza por el mundo, de que, bueno, las dos Américas, una América anglosajona y otra América Latina. Eso entendí hasta ahora. ¿Y qué pasaba en América? Pues al norte, en la América anglosajona, Estados Unidos entraba en su era expansionista. Entre 1846 y 1848, tras la guerra con México, se quedó con la mitad de su territorio, lo que generaba temores más al sur. Mientras, las nuevas naciones que surgían en el sur vivían tiempos convulsos y había un profundo sentimiento antiespañol en buena parte de las élites tras los siglos de colonialismo y expoliación. Claro, para los liberales la llegada del término, la aparición del término América Latina les resulta absolutamente útil, porque eso les permite diferenciarse por un lado de los anglosajones, pero tampoco referirse a España, sino referirse a una común civilización latina que englobaría Italia, España, Portugal y Francia. Ya para la década de 1860 el nombre se comenzó a popularizar tanto en Europa como en las ex colonias españolas tras el impulso que le dieron Napoleón III y Chevalier desde Francia. Pero en esa popularidad también fue clave que la Iglesia asumiera el término. Desde allí se empieza a identificar lo latinoamericano como ese lugar del mundo donde la mayoría practica la religión católica. Aunque el nombre también ha tenido resistencia por no reflejar la identidad indígena y negra de la región. Pero en definitiva, desde la década de 1870, a este territorio entre el río Bravo y la Patagonia se le llama América Latina. Si llegas hasta aquí, seguramente... Bueno, interesante qué pasó. Ahora, si todo es verdad, ya es otra cosa, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. América es un solo continente, pero el tamaño se divide en norte, centro, sur, Centro y Suramérica. Somos libres, seamos lo siempre. Acá está en portugués, ¿no? Es como decir aquí haya música, Pindorama, Pindorama. Es Brasil antes de Cabral, Pindorama. Bueno, pasamos para el próximo. Excelente, nunca en mi tiempo pude escuchar nada importante como esta exposición sobre nuestra historia. Hay que recordar que Texas y California eran españolas. Muy bien. Es absurdo que los estadounidenses se llamen americanos. Los americanos son todos. Avia Yala y otros nombres de indígenas en verdad son denominaciones muy locales. Se aplican al territorio inca o brasileño, pero no a una idea de América como un continente.
es bien probable realmente que no había eso. Acá pone que hubo un error. Hola Ana María, en el video hay un error en el minuto 1:33 y en el 1:35 donde el primero no incluye el territorio de Costa Rica en el mapa de Luis Renato de Nueva España y en el segundo lo pone formando parte de la Nueva Granada, dato que es incorrecto porque el territorio de Costa Rica pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, que a su vez formaba parte del Virreinato de Nueva España. Muy bien, qué cosa. Ah, me cantó María Suárez, BBC. Bueno, a lo largo del siglo XVI, el territorio no estaba dividido en 4 virreinatos, solo eran 2 virreinatos, y en América del Sur 2 capitanías generales, Chile y Venezuela. Los virreinatos de Nueva España y de Nueva Castilla, luego virreinato de Perú. Es recién en el siglo XVIII en que se crea el virreinato de Nueva Granada, creado en 1717 por solo 6 años y restableciendo en 1739 y el virreinato del Río de la Plata en 1776. Soy dominicano y me siento orgulloso de la cultura hispanoamericana. Muy bien. Quería ver más discusiones sobre eso, latinoamericano, hispanoamericano acá, pero no parece que la gente habla mucha cosa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué parte dijo del video que no está bien, que está mal? Y una cosa acá que no vi es la injerencia de Inglaterra. No habló de cómo Inglaterra influyó en todo eso, habló de Francia, puso la culpa acá del nombre o el origen de la utilización del nombre a nosotros acá, prácticamente a los hispanoamericanos, pero no dijo nada de Inglaterra, que tiene que ver con eso. Y tiene que ver Inglaterra, ayúdame a entender eso, tiene que ver, poner en los comentarios. Me pareció raro que no dijo nada de Inglaterra, pero me gustaría ver qué piensan ustedes. Y ayúdame a entender entonces, poner en los comentarios para que entienda mejor. Yo soy Santiago Brazuca, del sur de Brasil, y me gusta tratar de entender un poco mejor de las cosas y voy a aprender un montón con ustedes. Y si quieren ver los videos por adelantado, hazte miembro del canal. Un abrazo desde el sur de Brasil.